La desaparición de los 5 integrantes del grupo fugitivo conmocionó a todo México. Reynosa, Tamaulipas, 25 de mayo de 2025. Lo que debía ser un domingo de presentaciones habituales para la joven banda de música norteña, terminó en 1900, una pesadilla que mantiene en vilo a familias enteras. Francisco Xavier Vázquez, de apenas 20 años y vocalista principal, había conversado con su madre Marta esa mañana, prometiéndole regresar temprano para la cena familiar. Nemesio Antonio Durán, de 40 años, el más experimentado del grupo y acordeonista, dejó a su esposa Laura y sus 2 hijos pequeños en casa, asegurando que sería una presentación como cualquier otra. Líban Ediberto Solís, de 27 años, y bajista, había pospuesto su viaje a Monterrey para visitar a sus padres. Víctor Manuel Garza, de 21 años y responsable de la batería, acababa de celebrar su cumpleaños la semana anterior. José Francisco Morales, de 23 años y encargado del bajo sexto, era el más callado del grupo, pero quien mantenía activas las redes sociales con videos que alcanzaban miles de reproducciones. La última señal de vida fue una fotografía publicada en Instagram cerca de las 8:30 de la noche, posando frente a la señalización del puente internacional Ignacio Zaragoza, con la leyenda "Próxima parada, Estados Unidos, el sueño americano". Minutos después, un breve video los mostraba caminando por el puente, riendo entre ellos. Desde Minsk, entonces, el silencio. La presidenta Claudia Sheinbaum, tras recibir el informe preliminar de la situación, ordenó una investigación exhaustiva y transparente. He instruido personalmente a la Fiscalía General de la República que trabaje en coordinación con las autoridades de Tamaulipas para esclarecer la desaparición del grupo fugitivo y determinar posibles vínculos con grupos delictivos que operan en la región, declaró en conferencia matutina. No permitiremos que la impunidad continúe en estos casos que lastiman profundamente a la sociedad mexicana. Daremos con el paradero de estos jóvenes y los responsables enfrentarán todo el peso de la ley. La angustia de las familias creció exponencialmente mientras las horas pasaban sin noticias de los músicos. 3 días después de la desaparición, las madres, esposas e hijos del grupo fugitivo se congregaron frente a la Fiscalía de Tamaulipas, sosteniendo pancartas con los rostros de sus seres queridos. Marta Vázquez, madre de Francisco Xavier, abandonó su trabajo como enfermera para dedicarse tiempo completo a la búsqueda de su único hijo. Tenía tantos sueños, tantos planes, apenas estaba comenzando a ganar reconocimiento con su música, declaró con voz entrecortada a los medios locales que cubrían la manifestación. Laura Castillo, esposa de Nemesio Antonio, llevaba en brazos a su hijo menor, mientras su primogénito, de 8 años, sostenía un cartel que decía «Queremos a papá en casa». El niño, con una firmeza que contrastaba con su edad, explicó a las cámaras: «Mi papá siempre me dice que hay que ser valientes, por eso estoy aquí buscándolo». La situación adquirió mayor complejidad cuando Javier Solís, hermano de Líban, Ediberto y periodista del diario El Norte, reveló información inquietante. Tenemos testimonios de personas que vieron cómo una camioneta Suburban negra, sin placas, interceptó a los muchachos cuando regresaban del puente internacional. Los obligaron a subir y se los llevaron con rumbo desconocido, afirmó en una transmisión en vivo desde su cuenta personal. Esta revelación, aunque no confirmada oficialmente, disparó las alertas sobre la posible participación del crimen organizado. En Reynosa, ciudad fronteriza acostumbrada a la violencia, pero nunca insensible ante ella, comenzaron a aparecer murales improvisados con los rostros de los 5 músicos. «No son cifras, son nuestros artistas», rezaba uno de ellos en la colonia Riberas de Rancho Grande, donde la banda solía ensayar en el garaje adaptado de Víctor Manuel. Sus vecinos recordaban cómo el sonido del acordeón y las risas de los
Jóvenes animaban las tardes del barrio. La popularidad del grupo fugitivo, antes limitada a círculos locales y plataformas digitales, se multiplicó dramáticamente tras su desaparición. Sus videos en TikTok e Instagram superaron el 1.000.000 de reproducciones, mientras que su canción Frontera de Sueños, una composición que hablaba precisamente sobre las esperanzas de cruzar hacia Estados Unidos, se viralizó entre usuarios que pedían justicia usando el hashtag ¿Dónde está grupo fugitivo? Un elemento crucial emergió cuando la Fiscalía confirmó que las cámaras del puente internacional habían captado a los 5 músicos cruzando hacia Estados Unidos, pero no existía registro oficial de su ingreso ni de su regreso a México. Esta inconsistencia sugería que podrían haber utilizado algún punto ciego para volver a territorio mexicano, posiblemente siguiendo indicaciones de terceros. El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, se reunió con las familias en un encuentro a puerta cerrada. Al salir, visiblemente afectado, anunció la creación de un grupo especial de investigación. Estamos ante un caso que rebasa el ámbito local y requiere la intervención coordinada de todos los niveles de gobierno, reconoció. Hemos solicitado la colaboración del FBI, dado que existe evidencia de que los jóvenes estuvieron en territorio estadounidense. Además, se ha establecido una recompensa de 2 millones de pesos para quien proporcione información que conduzca a su localización. La Secretaría de Seguridad Pública Federal desplegó un operativo en la zona fronteriza, intensificando la vigilancia en puntos estratégicos. El Comisionado Nacional de Búsqueda, presente en Reynosa para supervisar personalmente las acciones, declaró: estamos trabajando con la hipótesis de una posible conexión con células del cártel del Golfo, que operan en ambos lados de la frontera. Existen antecedentes de casos similares donde jóvenes artistas han sido contactados para realizar presentaciones privadas que resultan ser trampas. José Francisco Morales, el más reservado del grupo, había mencionado a su novia Daniela una semana antes de la desaparición que habían recibido una oferta demasiado buena para ser verdad, para tocar en una fiesta privada en McAllen, Texas. Estaba preocupado porque el contacto insistía en que cruzaran sin representante, solo ellos. 5. Reveló la joven al entregar su declaración formal. Este testimonio abrió una nueva línea de investigación que las autoridades comenzaron a explorar con cautela. La presión mediática alcanzó niveles nacionales cuando la presidenta Sheinbaum, durante su conferencia matutina del viernes, exigió resultados concretos. He solicitado un informe diario sobre los avances en este caso. México no puede seguir normalizando la desaparición de sus jóvenes. Investigaremos a fondo los posibles vínculos entre el grupo fugitivo y la red del cártel del Golfo en 1900 Tamaulipas, así como la posible complicidad de autoridades locales. Su contundente mensaje dejaba claro que el caso había escalado hasta las más altas esferas del poder, convirtiendo la búsqueda de los 5 músicos en una prioridad nacional. Un hallazgo perturbador sacudió la investigación 7 días después de la desaparición. La camioneta tipo van que utilizaba el grupo fugitivo para transportarse a sus presentaciones apareció abandonada en las afueras de Río Bravo, a 25 kilómetros de Reynosa. El vehículo, un Chevrolet Express blanco, con el logotipo de la banda pintado en los costados, presentaba impactos de bala en la carrocería y manchas de sangre en los asientos. Los análisis preliminares confirman que la sangre corresponde a al menos 3 personas diferentes, informó Omar Hamid García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, quien se desplazó personalmente a Tamaulipas para supervisar las investigaciones. Hemos enviado las muestras al Laboratorio Central en Ciudad de México para determinar si pertenecen a los integrantes del grupo.
La prioridad absoluta es encontrarlos con vida, subrayó, mientras a sus espaldas los peritos continuaban procesando la escena. La revelación desató una ola de dolor entre los familiares. Marta Vázquez sufrió una crisis nerviosa y tuvo que ser hospitalizada. Laura Castillo, mostrando una fortaleza extraordinaria ante las cámaras, declaró: «Hasta que no me entreguen pruebas concretas, mi esposo Nemesio sigue vivo. Mis hijos necesitan a su padre y yo necesito respuestas, no especulaciones». Mientras tanto, un giro inesperado surgió cuando un informante anónimo contactó al periodista Javier Solís. El individuo, identificándose como exmiembro de una célula del Cártel del Golfo, proporcionó coordenadas específicas de una propiedad en las inmediaciones de Camargo, municipio fronterizo donde supuestamente habían sido vistos los músicos 2 días después de su desaparición. Los llevaron engañados para una presentación privada, pero realmente querían usarlos como mensajeros para transportar droga a Texas. Cuando se negaron, la situación se complicó, reveló la fuente. El informante también mencionó un nombre: Uclave, el dentista, presunto operador de una red de tráfico de personas y drogas que utilizaba a músicos locales como fachada para sus actividades ilícitas. Este individuo, según el testimonio, había desarrollado un modus operandi sofisticado, contactando a artistas emergentes a través de redes sociales, ofreciéndoles presentaciones bien pagadas en Estados Unidos para después extorsionarlos o forzarlos a colaborar con la organización criminal. La Fiscalía General de la República, en coordinación con elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, organizó un operativo sigiloso para verificar la información. Al llegar al rancho señalado, encontraron evidencia de ocupación reciente: colillas de cigarrillos, envases de comida y, lo más significativo, una púa de guitarra con las iniciales BM que la familia de Víctor Manuel Garza identificó como suya. En paralelo, la comunidad artística mexicana comenzó a movilizarse. Grandes nombres de la música norteña como Intocable, Los Tigres del Norte y Bronco emitieron comunicados exigiendo la localización con vida de los músicos. Una canción titulada 5 voces silenciadas fue compuesta e interpretada por diversos artistas, convirtiéndose rápidamente en himno del movimiento que crecía en redes sociales bajo los hashtags Justicia para Grupo Fugitivo y Música Sin Miedo. La situación adquirió dimensiones diplomáticas cuando el Departamento de Estado norteamericano ofreció colaboración directa, enviando agentes especializados en casos de secuestro transfronterizo. Estamos profundamente preocupados por la desaparición de estos jóvenes músicos y las posibles ramificaciones que este caso pueda tener en la seguridad fronteriza, declaró el embajador estadounidense en México, Ken Salazar, durante una conferencia de prensa conjunta con autoridades mexicanas. Una semana y media después de la desaparición, un video anónimo fue enviado a diversos medios de comunicación. En las imágenes, borrosas y de corta duración, se podía distinguir a 3 personas con características físicas similares a Francisco, Nemesio y José Francisco, sentados en una habitación austera, sosteniendo un periódico fechado del día anterior. Aunque sus rostros no mostraban signos evidentes de violencia física, la tensión en sus expresiones era palpable. El video no contenía audio ni mensajes escritos que pudieran indicar exigencias de rescate o afiliación a algún grupo criminal. Los expertos en análisis forense digital de la Agencia de Investigación Criminal determinaron que el video había sido grabado en una zona rural, posiblemente dentro de un perímetro de 50 kilómetros alrededor de Miguel Alemán, otra población fronteriza de Tamaulipas. Los metadatos del archivo, aunque parcialmente eliminados, conservaban información geoespacial que nos permite acotar el área de búsqueda, explicó la comisionada especializada en secuestros.
La presidenta Sheinbaum convocó a una reunión extraordinaria del Gabinete de Seguridad Nacional. Al término de la misma, compareció ante los medios con un mensaje contundente. Hemos identificado conexiones entre funcionarios locales y la red criminal que operaba en la región. El delegado de la Fiscalía en Reynosa ha sido separado de su cargo y está bajo investigación por posible obstrucción de la justicia y complicidad. La mandataria, visiblemente indignada, añadió: no habrá impunidad. No descansaremos hasta encontrar a estos jóvenes y desmantelar la estructura criminal que ha convertido el talento y los sueños de nuestros artistas en mercancía para sus fines perversos. El anuncio generó un terremoto político en Tamaulipas. Diversos funcionarios municipales presentaron su renuncia mientras crecían las especulaciones sobre una posible intervención federal en la seguridad del Estado. Las familias de los músicos, aferrándose a la esperanza que representaba el video recién descubierto, intensificaron sus llamados a la acción inmediata. Ahora sabemos que al menos 3 de ellos estaban vivos hace 2 días, declaró con voz firme Laura Castillo, durante una vigilia que reunió a miles de personas en la plaza principal de Reynosa. Exigimos a las autoridades que actúen con la rapidez que este caso merece. Cada minuto cuenta cuando se trata de salvar 5 vidas inocentes que lo único que hicieron fue perseguir su pasión por la música. La madrugada del 15º día, tras la desaparición del grupo fugitivo, un operativo conjunto entre fuerzas federales mexicanas y agentes estadounidenses puso en marcha la Operación Pentagrama. El despliegue, sin precedentes en la región, involucró a más de 200 elementos especializados, 3 helicópteros Black Hawk y unidades caninas entrenadas para la localización de personas. El objetivo: 5 propiedades rurales identificadas. Gracias al cruce de información de inteligencia, análisis de telefonía celular y los datos geoespaciales extraídos del video anónimo. Las coordenadas, celosamente guardadas hasta el último momento para evitar filtraciones, señalaban a un complejo de ranchos interconectados en los límites municipales entre Miguel Alemán y Ciudad Mier, una zona históricamente disputada por grupos criminales. Entramos simultáneamente a las 04:30 horas para maximizar el factor sorpresa, explicó posteriormente el general brigadier Ricardo Trevilla, responsable táctico de la operación. En 3 de las propiedades encontramos evidencia de actividades de narcotráfico y tráfico de personas, pero estaban desocupadas. En la 4ª, localizamos a 11 indocumentados centroamericanos retenidos contra su voluntad y a 2 presuntos integrantes del cártel que fueron detenidos sin resistencia. Fue en la 5ª propiedad, un rancho aparentemente abandonado con un galpón adaptado como estudio de grabación improvisado, donde la operación alcanzó su punto crítico. Al irrumpir en el lugar, los elementos de la Guardia Nacional se encontraron con una escena que describirían después como perturbadora. Equipo musical profesional mezclado con paquetes de droga listos para ser transportados, documentos falsos para cruzar la frontera y, lo más importante, a 4 de los 5 integrantes del grupo fugitivo: Francisco Xavier Vázquez, Nemesio Antonio Durán, Víctor Manuel Garza y José Francisco Morales, fueron encontrados con vida, aunque en condiciones físicas y emocionales precarias. Presentaban deshidratación, desnutrición y signos de maltrato psicológico. Liván Ediberto Solís, el bajista de 27 años, no se encontraba entre los rescatados. Los tenían obligados a grabar canciones con mensajes encriptados que servirían como comunicación entre células del cártel a ambos lados de la frontera, reveló en conferencia de prensa la fiscal especial para personas desaparecidas. Además,
estaban preparando sus documentos y coartadas para utilizarlos como mulas para el transporte de droga hacia Texas, aprovechando su creciente popularidad como grupo musical que facilitaría sus cruces fronterizos. El operativo resultó en la detención de 7 personas, incluido Heriberto Arellano Villarreal, alias El Dentista, identificado como el operador principal de esta red criminal. Exodontólogo reconvertido en lugarteniente del Cártel del Golfo, Arellano había desarrollado un elaborado esquema para reclutar músicos locales, ofreciéndoles contratos lucrativos para presentaciones en Estados Unidos que nunca se materializaban. Durante el interrogatorio preliminar, uno de los detenidos reveló información crítica sobre el paradero del Iván Ediberto Solís. Según su testimonio, el bajista había intentado escapar 3 días antes, durante un traslado entre propiedades, y había sido herido. Lo llevaron a una clínica clandestina en Camargo, indicó el informante, generando una carrera contrarreloj para localizar al 5º músico. El traslado de los 4 rescatados hacia Ciudad de México se realizó bajo estrictas medidas de seguridad. Un avión de la Fuerza Aérea Mexicana los transportó directamente al hospital militar, donde especialistas en medicina y psicología comenzaron a atenderlos. El reencuentro con sus familias, transmitido parcialmente por medios nacionales, provocó una ola de emoción en todo el país. Martha Vázquez, abrazando a su hijo Francisco entre lágrimas, apenas podía articular palabras. Gracias. Gracias a todos los que no se olvidaron de ellos, repetía mientras los médicos insistían en que el joven necesitaba descanso. Laura Castillo, quien había emergido como vocera informal de las familias durante la crisis, se mostró contenida pero firme. Estamos agradecidos por tener a 4 de ellos de vuelta, pero nuestra lucha no termina hasta encontrar a Iván. No dejaremos que su caso se olvide. En Reynosa, miles de personas salieron espontáneamente a las calles para celebrar el rescate, convirtiendo la plaza principal en escenario de un concierto improvisado donde diversos músicos locales interpretaron canciones del grupo fugitivo. Las autoridades municipales, muchas bajo sospecha de complicidad tras las declaraciones de la presidenta, mantuvieron un perfil bajo durante las celebraciones. José Francisco Morales, quien a pesar de su estado de salud, mostró mayor disposición para comunicarse con las autoridades, proporcionó detalles cruciales sobre lo vivido durante su cautiverio. Nos contactaron por Instagram, ofreciéndonos tocar en una fiesta privada en McAllen por $5,000. Cuando cruzamos el puente, nos recibió un hombre bien vestido que dijo ser representante del anfitrión. Nos pidió regresar a México por un punto alejado del puente para recoger nuestros instrumentos que supuestamente habían quedado retenidos. Fue una trampa. Su testimonio confirmó que el grupo criminal aprovechaba la vulnerabilidad de los artistas independientes y su deseo de expandir su carrera hacia Estados Unidos. Nos dijeron que si cooperábamos, nos harían famosos de verdad, que podíamos seguir con nuestra música, pero teníamos que hacer algunos favores para la empresa, como ellos llamaban al cártel, relató con la voz entrecortada. Mientras, en tanto, un segundo operativo se desplegaba en Camargo para localizar a Iván. La búsqueda se concentró en 3 clínicas clandestinas identificadas por informantes locales. Tras horas de tensión, la Fiscalía General de la República confirmó que habían encontrado a un hombre con características físicas similares a las del músico en una casa adaptada como centro médico ilegal. Se encontraba inconsciente, con una herida de bala en el hombro izquierdo que había sido tratada de manera rudimentaria y requería atención médica urgente. La presidenta Sheinbaum, en una breve comparecencia televisada, confirmó el hallazgo. Tenemos razones para creer que hemos localizado a Iván Ediberto Solís. Está siendo estabilizado para su traslado inmediato a un hospital especializado.
La identidad será confirmada cuando su familia pueda reconocerlo, pero los primeros indicios son positivos. La mandataria, con semblante serio, añadió: esta operación ha permitido desarticular una célula criminal que no solo victimizaba a estos jóvenes músicos, sino que formaba parte de una estructura mayor dedicada al tráfico de personas y narcóticos. La investigación continúa para llegar hasta las últimas consecuencias y determinar responsabilidades a todos los niveles, incluidos los funcionarios que por acción u omisión facilitaron estos crímenes. En Washington, el Departamento de Justicia estadounidense anunció la apertura de una investigación paralela sobre las ramificaciones de esta red criminal en territorio norteamericano, particularmente en Texas, donde se sospechaba operaban promotores musicales vinculados al esquema de captación de artistas. 3 meses después del dramático rescate del grupo fugitivo, la sala principal del Hospital de Rehabilitación y Traumatología de Ciudad de México se convirtió en escenario de un momento histórico. Liván Ediberto Solís, quien había permanecido en estado crítico durante semanas debido a complicaciones derivadas de su herida de bala, tocaba el bajo por primera vez desde su cautiverio. A su lado, sus 4 compañeros lo acompañaban en una interpretación íntima de Volver a Nacer, composición original que habían creado durante su proceso de recuperación. La música fue nuestra salvación, incluso en los momentos más oscuros, declaró Francisco Xavier Vázquez, cuya voz había recuperado gradualmente su fuerza característica. Cuando nos obligaban a grabar, insertábamos mensajes sutiles esperando que alguien los notara. Ahora, cada nota que tocamos es un acto de libertad y resistencia. La rehabilitación física de los 5 músicos había avanzado favorablemente, pero el proceso de sanación emocional presentaba mayores desafíos. El equipo multidisciplinario que los atendía, encabezado por la doctora Mariana Cortés, especialista en trauma psicológico, implementó un programa innovador que incorporaba la musicoterapia como eje central del tratamiento. El cerebro procesa el trauma de manera compleja, explicó la especialista en una entrevista exclusiva para un documental sobre el caso. Para estos jóvenes, la música representaba simultáneamente su pasión y el instrumento de su tortura. Transformar esa experiencia, reclamar su arte y resignificarlo ha sido fundamental en su proceso de recuperación. Mientras tanto, la investigación judicial había avanzado con una rapidez inusual para los estándares mexicanos. Heriberto, el dentista Arellano, enfrentaba cargos por secuestro, intento de homicidio, narcotráfico y delincuencia organizada, con una posible sentencia acumulada de más de 60 años de prisión. Su red, que según las investigaciones había victimizado a al menos 7 grupos musicales en los últimos 3 años, quedó completamente expuesta tras las confesiones de varios cómplices que buscaban reducir sus condenas. El caso desencadenó una purga sin precedentes en las estructuras de seguridad de Tamaulipas. El exdelegado de la Fiscalía en Reynosa, 3 comandantes policiales y el director de Protección Civil Municipal fueron detenidos por colaboración con el crimen organizado. Las investigaciones revelaron un elaborado sistema de protección que permitía a los criminales operar con impunidad en la región fronteriza. Este caso evidenció las entrañas de la colusión entre autoridades y criminales, señaló la presidenta Sheinbaum durante la presentación del Plan Nacional de Protección a Artistas, iniciativa surgida como respuesta directa al caso del grupo fugitivo. No podemos permitir que nuestros jóvenes talentos sean presa de quienes pretenden aprovechar sus sueños para convertirlos en víctimas o cómplices involuntarios del crimen organizado. El plan, con un presupuesto inicial de 500 millones de pesos,
Contemplaba la creación de una red de espacios seguros para presentaciones artísticas, verificación de promotores musicales, capacitación en seguridad para artistas emergentes y una aplicación móvil que permitiría a los músicos activar alertas de emergencia georreferenciadas. La historia del grupo fugitivo trascendió fronteras. Medios internacionales como The New York Times, BBC y Al Jazeera realizaron extensos reportajes sobre el caso, analizando la vulnerabilidad de los artistas en contextos de violencia estructural. El Congreso estadounidense, impulsado por representantes de distritos fronterizos, aprobó una enmienda a las leyes de visas para facilitar que artistas mexicanos pudieran presentarse legalmente en Estados Unidos, reduciendo así los riesgos asociados con ofertas de trabajo irregulares. En Reynosa, el impacto social fue profundo y multifacético. La antigua sala de ensayo del grupo fugitivo en la colonia Riberas de Rancho Grande fue transformada en un centro cultural comunitario, donde jóvenes músicos podían desarrollar su talento en un entorno seguro. El mural, que originalmente se pintó para exigir su aparición, ahora mostraba a los 5 integrantes sonrientes, con la leyenda «La música no se silencia», bordeando la composición. Los familiares de los músicos, que durante la crisis habían forjado fuertes lazos entre sí, formaron la Fundación Voces Presentes, dedicada a apoyar a familias de personas desaparecidas y a crear conciencia sobre la importancia de la actuación inmediata en estos casos. Laura Castillo, quien emergió como una poderosa activista, fue nombrada asesora especial del Mecanismo Nacional de Búsqueda, aportando la perspectiva de quienes han vivido la angustia de la desaparición de un ser querido. Lo que vivimos como familias nos transformó para siempre, reflexionó durante la inauguración de la fundación. Ahora entendemos que nuestra experiencia, por dolorosa que haya sido, puede convertirse en luz para otros que atraviesan por situaciones similares. La solidaridad que recibimos de todo México nos sostiene y nos impulsa a devolver ese apoyo. 6 meses después de su rescate, el grupo fugitivo ofreció un concierto simbólico en el Zócalo de la Ciudad de México. Más de 100,000 personas asistieron a este evento gratuito que fue transmitido en cadena nacional. Sobre el escenario, junto a los 5 músicos, se colocaron fotografías de personas que continuaban desaparecidas en distintas regiones del país. Nosotros tuvimos la fortuna de volver, expresó Nemesio Antonio Durán en un emotivo discurso antes de iniciar la presentación. Pero hay miles de familias que siguen esperando, que siguen buscando, que siguen exigiendo respuestas. Este concierto es para ellos, para que sepan que no están solos, que sus historias importan, que sus seres queridos no son cifras, sino personas con nombre y rostro que merecen ser encontradas. El repertorio, compuesto íntegramente por canciones originales, creadas durante su proceso de recuperación, incluía temas que abordaban la resiliencia, la solidaridad y la esperanza sin caer en simplificaciones. La crítica especializada destacó la madurez artística alcanzada por el grupo, cuya música ahora trascendía el ámbito regional para convertirse en un potente vehículo de denuncia social y sanación colectiva. Durante la interpretación de 5 latidos, tema que cerraba el concierto, la presidenta Sheinbaum subió al escenario para anunciar la creación del Registro Nacional de Promotores Artísticos Verificados y un fondo especial para la producción musical independiente. El Estado mexicano tiene una deuda histórica con sus artistas. Hoy comenzamos a saldarla garantizando que puedan desarrollar su talento sin poner en riesgo su integridad, declaró mientras los músicos, visiblemente emocionados, la acompañaban. El caso del grupo fugitivo modificó profundamente la conversación pública sobre las desapariciones en México. Lo que comenzó como una tragedia personal se transformó en un catalizador
para cambios estructurales en materia de seguridad, justicia y protección a artistas. Las imágenes de los 5 músicos, abrazados sobre el escenario mientras miles de luces de teléfonos celulares iluminaban el zócalo, se convirtieron en símbolo de resistencia y esperanza para un país demasiado acostumbrado al dolor de las ausencias. Nos quisieron silenciar, pero nuestra música ahora suena más fuerte que nunca. Fueron las palabras finales de Francisco Xavier Vázquez mientras las últimas notas de la canción se desvanecían en la noche capitalina. Y seguirá sonando por todos aquellos que aún no han podido volver a casa,